Empresas Legendarias es un espacio de conversación entre líderes de negocios de la comunidad latina que alzan la voz para contar sus casos de éxito dentro de las industrias comerciales en Estados Unidos. Escúchanos. Bienvenidos a Empresas Legendarias. En este episodio, Mariale, tenemos un invitado. A ver, ¿cómo te explico? Quisiera darte un par de pistas. ¿Cómo te va con la comida de mar? Bueno, me encanta, me gustan mucho los pescados, los cangrejos. ¿El sushi? Uf, el sushi es una de mis debilidades. Me encanta el sushi. Bueno, te cuento que en este episodio vamos a conversar con Tomás Iribarren, chef y fundador de Irimaki Life Sushi Catering, una propuesta que está redefiniendo el lujo gastronómico en el sur de Florida. Y algo importante, desde yates, eventos importantes, hasta penthouse y colaboraciones que ha tenido Tomás en hoteles 5 estrellas, nos acompaña hoy en Empresas Legendarias. Así que bienvenido, Tomás. Muchísimas gracias por tenerme acá. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ti, Tomás, por darnos pues este espacio, por darnos de tu tiempo. Y pues nada, quisiéramos empezar de una vez preguntándote ¿de dónde nace esa pasión tuya por emprender? ¿De dónde viene esa necesidad? Mira, realmente este emprendimiento en particular vino a raíz de la pandemia del COVID-19, más o menos mediados de 2020. La cosa en ese momento estaba súper difícil. Yo vivía ya acá en Miami y en ese momento estaba todo bastante complicado, sobre todo porque todos los restaurantes estaban cerrados, la actividad económica estaba muy baja y en ese momento una serie de condiciones se fueron dando. Una de ellas fue que yo había trabajado durante un tiempo en un restaurante japonés y la otra fue que comencé a trabajar con un primo que él tiene una compañía que importa seafood. Importa pescado, comida de mar. Y fíjate tú que una cosa llevó a la otra. En ese momento yo estaba pasando por una situación económica muy difícil y dije, bueno, tengo que poner esta habilidad en práctica. ¿Qué puedo hacer? Y en ese momento no había restaurantes, no había ningún sitio para reunirse, pero la gente tenía esa sed por comunidad, por reunirse. Y estaba viendo cómo habían pequeñas reuniones de 8, 10 personas, por supuesto, con todas las medidas de ese momento. Y dije, bueno, ¿y por qué no llevo yo el restaurante para su casa? Y bueno, ahí surge la idea de Irimaki Life Sushi Catering, de una experiencia en vivo donde yo estoy preparando absolutamente todo en el momento. Entonces, queda espectacular. En realidad brindas una experiencia al cliente maravillosa porque muestras tu proceso, tu profesionalismo y claramente como esa expectativa que tendrán las personas, esos espectadores por la redundancia, a un resultado final. Entonces, qué bonito lo que nos cuentas y la forma en cómo surge el emprendimiento también es bastante interesante. Eso me gusta bastante porque en medio de una situación difícil para el mundo entero, tuviste ahí como ese huequito, esa posibilidad de, hey, la gente se quiere empezar a reunir, pues no los hago venir hasta cierto punto, sino que aprovecho esas reuniones y les llevo yo a ellos la experiencia, ¿no? Eso me parece muy interesante y me parece un cabezazo, pues... Bastante ganador. Exactamente. También es muy chévere lo que tú mencionas como, bueno, yo tengo esta habilidad, ¿cómo le vamos a sacar provecho a esta habilidad en todo su esplendor? Y creo que lo hiciste de una forma auténtica, de una forma muy ganadora. Entonces, qué chévere lo que haces hoy en día, cómo llegas a las personas, y es por eso que también te queremos preguntar, Tomás, en este tiempo, ¿sí? Desde lo que nos cuentas, en algún momento quizás ha llegado algún instante donde tú digas, estoy que tiro la toalla, que has estado al punto de dejarlo todo. Bueno, casi todos los días. Literalmente, este es un camino bastante, digamos, intrincado. A mí me gusta pensar que es muy parecido al camino del héroe. No sé si están relacionados con mucho mitología griega, pero a mí me encanta la historia de la encrucijada de Hércules, donde justamente le ponen a elegir un camino que él sabe que es muy difícil, pero que es un camino digno de un héroe. Entonces, en este caso,
Yo sé que el camino del emprendimiento es algo extremadamente difícil porque hay que lidiar con tantas cosas al mismo tiempo. Hay que lidiar con ventas, hay que lidiar con marketing, con contabilidad, hay que lidiar con personal, con operación, con tantas cosas. Pero eso es justamente lo que lo hace más emocionante, porque es la persona que te vas transformando en la misma medida que vas superando cada reto. Entonces, fíjate tú que sí, todo el tiempo uno se encuentra con obstáculos, con muchas dificultades, pero a mí me parece que es una oportunidad maravillosa para seguir creciendo. Y eso es lo que justamente me ha mantenido aquí, bueno, desde 2020, ya vamos para 5 años, bueno, sí, aproximadamente. Y Aproximadamente. bueno, quiero justamente llevarlo a lo máximo que pueda llevarlo. Me gusta mucho esa comparación que haces justamente con el camino del héroe, porque sí, en efecto, el emprendimiento tiene mucho de ello, ¿no? Me gusta mucho porque pues yo soy también muy fanático como de estas historias, del cine en general, y hay muchas películas, muchas historias que utilizan este llamado camino del héroe pues para el desarrollo de su personaje principal, ¿no? Lo hemos visto en infinidad de adaptaciones al cine, ¿no? Y es muy acorde que digas que sí, que el emprendedor también tiene, porque el emprendimiento forja a esa persona, lo Sí. forja en muchas maneras, con todos los retos, desafíos que va encontrando. En efecto, es también como un camino del héroe. Y lo que tú dices también de que no eres solamente tú, ¿no? Tienes un equipo de marketing, tienes un contador, tienes un equipo que está detrás de ti, ¿sí? Y que de alguna forma, si están ahí, es porque confían en tu potencial, porque creen en ti y ven claramente, pues, el gran desarrollo que tienes como empresario. Entonces, eso hace parte de todo ese conglomerado llamado Camino del Emprendedor. Correctamente. Así es. Eh, Tomás, quisiéramos saber cuál fue tu primer cliente y qué aprendiste de él, si lo recuerdas, claro. Mira, la verdad es que yo comencé haciendo algo muy distinto de lo que estoy haciendo ahora, que esa es la parte bonita de la evolución del emprendimiento. Yo comencé con la idea de hacer pequeñas como bandejas, trays, como para que la gente pudiera probar mi producto, porque yo quería hacer una propuesta diferente en el sentido de que fuera comida fusión contemporánea, pero al mismo tiempo con ingredientes de altísima calidad. Y en ese momento yo comencé a hacer bandejas que me comenzaron a comprar mis propios amigos, porque justamente esta idea que no se los mencioné en un principio también surge porque en ese momento yo me comencé a reunir con mis amigos, dada la conexión que yo tenía con esta empresa de seafood. Yo le compré ingredientes a mi primo y con eso hacíamos reuniones entre nosotros. Hacer cuento largo o corto, básicamente durante esas reuniones mis amigos me dijeron como que, oye, papá, esto está increíble, me gusta mucho tu estilo, me gusta mucho la forma en que presentas, me gusta mucho todo esto, deberías hacer algo con esto. Y yo dije en ese momento, bueno, sí, la verdad es que sí. Y no sería una mala idea porque ya estamos aquí y en realidad la situación está bastante complicada. Y bueno, ahí fue que justamente dije, voy a tomar su consejo. Y ahí fue que comencé yo a ofrecer estas bandejas y mis primeros clientes fueron justamente mis amigos. El feedback fue inmediato, ya ellos habían probado más o menos el producto, me dijeron, no, esto está buenísimo, me encanta la combinación, la calidad, el tamaño, todo está buenísimo. Y de ahí fue surgiendo otro modelo de negocio que fue el que originalmente estaba tratando de hacer, que es el de la experiencia de sushi en vivo, porque es un campo en el que yo no compito con un restaurante, porque fíjate, tú estás comenzando, estás pequeñito, no tienes suficientes suppliers, no tienes proveedores que te den a ti un precio porque estás comprando volumen, quiere decir que estás comprando un precio carísimo y evidentemente estás compitiendo con restaurantes, con organizaciones que tienen una estructura hecha para aplastarte en ese campo. Ahora yo dije, bueno, ok, esta competencia está muy desequilibrada. ¿Cómo yo puedo competir en un lugar y cosas que ellos no pueden hacer? Y dije, bueno, yo puedo ofrecer ese plus de hacerlo en el momento, de ir a las casas, de ofrecer un show, de ofrecer una experiencia alrededor de este evento. Y bueno, así fue que con esas bandejas fui poco a poco llegando
a este tipo de personas que comenzó a contratarme. Me acuerdo, una de las primeras clientas fue una chica que se llamaba Clara. Fue espectacular, fue súper comprensiva, durante todo momento sabía que yo estaba comenzando y me dio feedback bastante chévere que justamente fui cada vez más utilizando para llevar la operación cada vez más arriba. Increíble lo que nos cuentas, definitivamente. Qué gran cliente, los primeros que fueron tus amigos, que de alguna forma fueron como esos que iluminaron, sí, lo que hoy en día haces. Y los feedbacks siempre son buenos, ¿no, Diego? O sea, las retroalimentaciones siempre y cuando sean constructivas, pues van a ser muy ganadoras, ¿no? Porque van a seguir formando la persona que eres y a que seas muchísimo más técnico y mucho más estrella en lo que haces. Y chévere de alguna forma que pues pudo ser un feedback en confianza, ¿no? Claro. Que al ser Exacto. pues como gente que ya conocías, tus amigos y todo ello, ese feedback pues venía de gente que de alguna u otra forma pues te tiene un aprecio y eso, entonces van a hacerlo también, como dice Mariali, un feedback retroalimentando, no para dañar, sino pues esperando que tú mejores ciertas cosas y puedas construir exactamente. Qué chévere eso que nos cuentas. Y hay algo que, bueno, nos has hablado de tus amigos, que han sido los que estuvieron como en este gran inicio, pero cuéntanos hoy en día, ¿qué dice tu familia acerca de tu negocio? Mi familia acerca de mi negocio. Bueno, la verdad es que a ellos les gusta muchísimo. Desafortunadamente, muchos no han tenido la oportunidad de probarlo porque la gran mayoría vive todavía en Venezuela. Y bueno, sabemos cómo es la situación con Venezuela, lo difícil que es llevar o traer cosas de allá para acá. Pero la familia que lo ha probado acá les encanta, les fascina, me han apoyado desde el momento número uno. Sí, como en todas situaciones, ha habido momentos súper duros donde de repente, no sé, el flujo de caja está muy, muy bajito y muchas veces la familia, amigos, te aconsejan siempre desde esa visión que tienen ellos de lo que es el mundo. Y más de una vez, en algún momento ha existido la sugerencia de, oye, ¿por qué no lo pausas un poquito y te buscas un trabajo o haces esto otro? Y yo, la verdad, he hecho muy bien en no prestarles atención porque es justamente durante esos periodos de dificultad donde uno alcanza nuevos niveles. Como dicen por ahí, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y se acerca el amanecer. Entonces, Total. claramente, me gusta justamente cómo terminas esta Esa parte, pregunta. Uh-huh. porque en efecto, uno siempre en esos momentos difíciles es en donde resurge muchas veces más fuerte, ¿no? Pues así empezaste, ¿no? En un momento, valga la redundancia otra vez, muy difícil para el mundo y fue ahí en donde tú iniciaste prácticamente y pues mira ya en donde estás hoy, ¿no? Completamente de acuerdo con Diego y el aporte que te hace tu familia, que está ahí contigo, como tú lo dices, que te han apoyado desde el momento uno, pues creo que ha sido fundamental, ¿no? Y quizás en el camino siempre encontremos personas que, bueno, no, lo que tú dices, ¿no? Dejar a un lado los comentarios que sabes que quizás no van a ser tan positivos o que no te van a ayudar a crecer, a un lado, sin tomarse nada personal, pero pues con tu misión clara. Y es lo que se nota que hasta el momento has hecho con grata excelencia. Que ojo, eso no significa que no haya habido muchos momentos de duda, de duda personal. Claro. Eso existe todo el tiempo. Incluso yo siempre le digo, por Sí. ejemplo, a mi mujer que ahorita está también iniciando su emprendimiento, le digo, mira, cada vez que yo voy para un evento, yo estoy muerto de miedo. Quiero que sepa, el miedo nunca se va. ¿Sabes? Lo que pasa es que cada vez que lo afrontas de distintas formas, simplemente ya desarrollas las herramientas para poder enfrentarlo de manera más eficiente. Lo que no significa que se vaya, sino que simplemente eres valiente, digamos. Totalmente de acuerdo, Tomás. Y tocas un tema que nos lleva a la siguiente pregunta, justamente, ¿qué ha sido lo más difícil de emprender, de ser empresario como migrante? Como migrante. Mira, realmente, por lo menos en un principio fue y siempre ha sido el conocer exactamente cómo es el sistema de acá. Porque yo viví durante 23 años en Venezuela, luego viví en Argentina y luego me vine para acá. Acá lo que llevo son aproximadamente unos 6 años. Y
en lo que yo más me he enfocado, sobre todo en estos últimos 4, ha sido en conocer a profundidad el sistema americano. O sea, cómo funcionan los bancos, cómo funciona el sistema de crédito, cómo funciona el sistema impositivo, cómo es el tema legal, cómo es el tema con los trademarks, todo ese tipo de cosas es algo que es totalmente nuevo, porque son cosas que, por ejemplo, en el país de donde yo vengo, Venezuela, no existe nada de eso. Y si existe, realmente, bueno, no es muy difundido, por así decirlo. Entonces, esa parte es como que la más challenging porque eh, recordemos que el mundo del emprendimiento es un mundo que es un poco salvaje, ¿okay? Donde literalmente estás compitiendo con personas que tienen otras habilidades, otros recursos, otras conexiones de las cuales si ellos se valen y se apalancan en ese tipo de cosas, no vas a poder competir en contra de ellas. Entonces, ahí es cuando es un poco retador la parte de que estás entrando en un mundo, eres un forastero, estás entrando en un mundo totalmente nuevo, en el que no conoces las reglas, no eres de toda la vida de ese círculo y tienes que ahora introducirte. Esa digamos que es la parte un poco más retadora. Pero que se soluciona desde mi punto de vista simplemente estudiando mucho. O sea, el trabajo, como dicen por ahí, la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Si tú te preparas, estudias y te pones para tu situación, con toda seguridad vas a tener éxito. Que esa es la cuestión. Muchas veces esa es una ventaja competitiva del inmigrante, que el local, por ejemplo, se confía de que por ahí siempre ha estado en el mismo medio y tiene mucha ayuda por parte de amigos, de familia y este tipo de cosas. El inmigrante es consciente de que no tiene esa ayuda y de que tú eres tu propio salvavidas. Entonces, es como una especie de paranoia que te mantiene vivo, digamos. Wow, me gusta mucho como esa forma en la que lo ves, porque en efecto es una selva, ¿sí? Es una jungla en donde Todos pues peleamos de la todos misma, para lo mismo, exactamente. pero también aquí para todos, ¿no? Y eso es lo que también nuestros empresarios en el podcast Tomás nos han enseñado, nos han dicho casi siempre como, este es un país que da oportunidades, siempre y cuando tú hagas las cosas bien. Y está muy chévere eso que nos dices de que, bueno, tengo que conocer mi entorno, cómo me estoy moviendo, las reglas, el banco, cómo Que desde debo el conocer. comienzo empezaste a ver todos los temas Ajá, legales a fondo. exacto. Eso habla de Entonces, las buenas prácticas que tú tienes como empresario, ¿sí? Y que claramente pues son pilares fundamentales que sí o sí pues tienen que ser acatados de una forma pues muy, muy correcta, de cierta forma. Entonces, pues, qué chévere eso que nos dices. Y sí, yo creo que Estados Unidos en realidad para nadie es un secreto que es un mercado extremadamente competitivo, pero que si tú das tu plus, sigues con mucha fuerza, sigues estudiando y alimentándote, pues en el buen conocimiento las oportunidades van a estar, las puertas solamente hay que tocarlas. Correctamente, correctamente. Tomás, asimismo, en este camino de emprendimiento, es una montaña rusa, ¿no? Tiene sus alzas, sus bajas. Ya nos dijiste que hay momentos que has querido tirar la toalla, otros en los que ha sido como más de fuerza, de continuar. ¿Qué haces cuando te sientes bloqueado o frustrado? Mira, en esos momentos realmente es cuando más regreso a mi rutina y mi plan. Ahorita yo siempre he sido, como te dije en un principio, muy eh, fanático de lo que es la mitología griega y sobre todo la filosofía. A mí me gusta mucho estudiar sobre el estoicismo. Entonces, fíjate tú que desde el punto de vista, desde los valores estoicos, yo me centro mucho en ocuparme de las cosas que puedo controlar, ¿ok? Primero, fíjate tú que, por ejemplo, los venezolanos estamos muy trastocados con este tema de la política, que, bueno, es algo que nos afecta definitivamente a todos, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, pero son temas que en muchas ocasiones son cosas que escapan de nuestro control, ¿no? Y en esos momentos en los que estoy bloqueado o de repente estoy pasando por una situación un poco difícil, lo que hago es digo, bueno, ok, ya, un segundo.
qué situaciones están en este momento bajo mi control. O sea, cómo yo controlo el ciclo de mis pensamientos. Bueno, tal cual como hacer un pastel. O sea, tú necesitas los ingredientes correctos para hacer un pastel. Necesitas harina, necesitas huevo, necesitas leche, necesitas azúcar. Entonces digo, bueno, ok, ¿qué tipo de información, qué tipo de input yo le estoy dando a mi mente? Y ahí entonces comienzo a hacerlo de manera consciente, de leer más libros enfocados en esas situaciones en las que estoy teniendo dificultad. Si, por ejemplo, estoy teniendo dificultad con el marketing, comienzo a investigar y digo, bueno, ok, ¿cuál es un libro que de repente pueda llevarme al siguiente nivel en cuanto a marketing o a liderazgo? O a, por ejemplo, eh, algo que tenga que ver con ventas. Entonces, comienzo a ahondar y a darle esos ingredientes a ese pastel para que de mi mente surjan otras ideas y esas ideas me lleven a resultados diferentes. Porque esa es la cuestión. O sea, vale la pena y eso es lo bonito de ser emprendedor, que es que uno tiene 100% responsabilidad de todas tus acciones. O sea, si tu negocio es increíble, es porque tú eres una persona increíble. Si tu negocio, digamos, no es tan bueno, es porque tú todavía no eres tan bueno. Y es ese proceso continuo de autocrítica, revisión. A mí me gusta plantearlo en 3 fases, que es la fase de ejecución, evaluación y depuración. Entonces, cuando no estoy ejecutando, estoy evaluando. Cuando no estoy evaluando, estoy depurando para entonces regresar otra vez a ese ciclo. Wow, Tomás, me sentí como por un momento con una pequeña clase como Total. de emprendimiento, porque creo que sí es muy acertado y me gusta bastante esa visión que tienes desde el momento en que nombras todo este proceso filosófico de ponerte a pensar de verdad qué está bajo tu control, qué puedes resolver en ese momento, qué no puedes resolver. Desde ahí ya estás ganando porque, en efecto, muchas veces las personas se preocupan es de lo que no pueden resolver y le meten toda la ficha esa a eso que no pueden resolver, Así cuando es. hay 5 problemas que pueden resolver y uno que no, ¿no? Entonces le dan prioridad a ese que no y esos otros 5 los dejan de lado, que son a lo mejor más relevantes. Claro. Entonces me parece muy, muy bueno como ese proceso y de igual forma consejo que seguramente le estás dando acá a muchos empresarios que están viendo, que estarán viendo este capítulo. Me gusta mucho eso que mencionas. Completamente de acuerdo en lo que dice Diego, porque eres muy metódico, ¿no? Y una persona metódica también al ser tan práctica, pues depura las cosas de una forma mucho más sencilla, más analítica y sin tantas complicaciones. Soluciones siempre van a haber en lo que esté al alcance de nuestras manos y de lo que podamos claramente controlar. Que no Pero tengo que también, decir que muchas veces ajá, yo, por ejemplo, no me vea, digamos, en un hueco o en un foso oscuro, ¿no? Donde a veces uno está bloqueado y uno no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Eso nos sucede a todos, sí, creo yo. Pero la cuestión completamente. es ser suficientemente consciente como para decir, ok, ya, estoy en el hueco. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que Exacto. hacer? No cavar más. No, primero que todo. Y 2, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos controlar, cómo podemos salir de aquí, ¿no? Claro que sí. Bueno, Tomás, a continuación vamos a pasar a una ronda, a una sección que gusta mucho entre nuestros invitados y esta sección se llama Un Minuto con, en este caso Un Minuto con Tomás, contigo, y está a cargo de María Alejandra. Ella Así te va a es. hacer unas preguntas y tienes 1 minuto, tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Así es, Tomás. Pues tendrás un minuto a partir de este momento. Entonces, nos vamos con la primera pregunta. ¿Eres más de café o té para trabajar? Café, all the Ok. way. ¿Madrugar o trasnochar para sacar el trabajo adelante? Yo soy más de trasnocharme, realmente. ¿Tu arma secreta como emprendedor? Armas que está como emprendedor. Mm, el storytelling, la información. Creo que eso es clave, sobre todo en el mundo de ahora. ¿Listo? ¿Qué emoji describe tu negocio?
El del sushi. El bichito con el sushi. Lo pensé también. Ah, Listo. Y si tu negocio, inesperadamente, de la noche a la mañana, explotara de un éxito impresionante, ¿a quién sería la primera persona que tú llamarías a contarle eso? mi Precisamente. madre, de una. Ok, Listo. listo, súper claro, me Tienes muy encantó. claras tus respuestas, me gusta bastante. Vamos a pasar ahora a una parte técnica de valor y quisiéramos preguntarte si has cambiado algo en tu forma de vender o atender clientes durante el último año. Sí, y bastante. La verdad es que yo soy fiel creyente de que el más grande engranaje de un negocio es el área de ventas. Porque puede ser que tu producto no sea tan bueno, puede ser que tu marketing esté más o menos chueco, pero si tú tienes un buen proceso de venta, puedes superar absolutamente todo. Realmente creo que las ventas es algo fundamental, fundamental. Y cualquier persona que desee en algún momento tener éxito en cualquier emprendimiento, tiene que dedicar muchísimo tiempo a entender la psicología de la venta, de qué es, o sea, qué técnicas o qué situaciones puedes tú eh, utilizar o apalancar a tu favor cuando tú estás llevando a cabo alguna cooperación con algún prospecto. Porque al final todos queremos lo mismo, todos queremos el mejor servicio al mejor precio o de repente el mejor resultado. Entonces ahí es donde tú tienes que enfocarte, tratar de ser suficientemente perspicaz o hábil a la hora de conversar con una persona para saber realmente cómo es que tu servicio o tu producto pueden ayudarlo en su objetivo. Porque al final, en todo emprendimiento siempre está la misma situación, en la que una persona quiere un producto o servicio para poder solucionar un problema. Entonces tú tienes que ser tienes que volverte más hábil en comunicar que tú eres realmente esa solución. Creo que aportas muchísimo y es muy cierto, finalmente, pues, ya sea un producto o un servicio, siempre va a haber un interés y un fin, ¿no? Compra, vente. Creo que eso es un vaivén que no va a cambiar, ¿cierto? Y ya que hablas como un poco acerca de precisamente esa comunicación que busca el cliente, ¿cómo manejas tú o tú qué consejos le das a un emprendedor que quizás teniendo a su alrededor muchas estrategias para llegar a su cliente final? ¿Cuál le recomiendas tú? Mira, esa es una pregunta que es un poco catchy, porque depende mucho del tipo de negocio que tú tengas, ¿ok? Yo soy muy partidario de que la venta en persona es algo maravilloso, porque tienes la oportunidad de comunicarte directamente, de empatizar con ese prospecto, que es mucho mejor que simplemente ver un anuncio o ver un video o escribir un mensaje de texto o simplemente enviar una nota de voz. Creo que la conexión humana es algo que es clave. Y si, por ejemplo, estás comenzando, yo te diría que es algo que así como comencé yo, o sea, trata de venderle a tus amigos, familia o amigos y familia de tus amigos. Eso realmente es lo mejor, porque siempre vamos a comprar de personas en las que confiamos. Entonces, ese es mi mayor consejo. Desarrolla confianza. O sea, Me encanta. amplifica esa confianza. Y mira que tú nombras algo muy valioso y es la presencialidad, ¿no? Como ese contacto face to face, porque de alguna forma, pues la tecnología, la virtualidad, las reuniones por Google Meet, también el tema de la inteligencia artificial, que si bien es cierto es una herramienta, pues no hay que dejar de lado como esa parte y esa calidad humana que de alguna forma aún el público, bueno, los clientes, prospectos, como les llamemos, siguen buscando, ¿no? Y es algo que no hay que perder. Es por eso que también buscamos no solamente los clientes correctos ni ellos a su comprador, sino que también nosotros como empresarios a los proveedores, a personas y empresas confiables que claramente pues nos van a ayudar a hacer que nuestro proceso y nuestro manejo interno pues sea mucho más fácil. Y es por eso, Tomás, que para
que sepas, las personas que nos están escuchando por primera vez o si esta es la segunda, tercera vez que escuchan otro de estos grandes capítulos, importante que sepan que Empresas Legendarias es patrocinado y también creado por Breva POS, que es la compañía líder de procesamiento de pagos, líder en Puerto Rico, eso sí, y ya con muchos clientes en Estados Unidos, latinos como tú precisamente, Tomás, que hoy en día lo que están haciendo es no solamente procesar pagos, sino dándonos un espacio tan valioso y tan grande como este, que permiten que en este caso hoy tú seas la voz del podcast y seas la voz para muchos empresarios. Gracias a Brava POS, este espacio es una realidad. Correcto, Mariale. Y como es gracias a Brava POS que este espacio existe para emprendedores, de emprendedores para emprendedores también, Así es. quisiéramos, Tomás, que le dijeras algo a esos emprendedores que están iniciando, además del consejo de ventas que ya les dice, Exacto. ¿qué les dirías a quienes están arrancando en este momento? Desde cero. Yo lo que les diría es, señores, esto es un camino de resistencia, no es una carrera de velocidad. Al final triunfa la persona que es constante, la persona que es capaz de ver sus errores, ver en dónde está fallando, corregirlo y seguir adelante. Con toda seguridad, el camino va a ser difícil, eso se los prometo, pero también les prometo que si ustedes superan esos obstáculos, la recompensa es muy dulce. Y eso es muy cierto, porque si hay algo que para nosotros es claro, el camino del emprendimiento es así, arriba, abajo, pero mantenerse y ser muy resilientes también es la clave. Es por eso que también, importante que sepas, hay una gran segunda sección en este podcast y es la ronda legendaria, Tomás, que esta sí es a cargo de Diego. En esto te puedes extender un poco más, contarnos más detalles y vamos con la primera pregunta. Correcto, Tomás, quisiéramos que nos cuentes un error legendario que te enseñó algo clave. Un error legendario que me enseñó algo clave. No hacer seguimiento. Eso de verdad que fue algo que cambió mucho mi negocio. La parte del seguimiento. Que volvemos al proceso de venta. Porque la venta no tiene que ser o no tiene que suceder inmediatamente después que tú te contactas con esa persona. De repente la persona se distrajo o subieron cosas más importantes en ese momento, pero cuando tú haces seguimiento, puedes convertir a esa persona y es algo increíble. Yo no me di cuenta de cuánto dinero estaba dejando sobre la mesa hasta que implementé sistemas serios de seguimiento. Eso es muy Se te cierto. escapaban, ¿sí? Se me escapaba demasiada gente. Yo era un colador, literal. Horrible. Ok, ok. Sin querer queriendo. No, y es un consejo muy, pues es un error realmente que marcó algo clave porque sí, o sea, él dice, era un colador y gracias a que me di cuenta de eso, pues mira la cantidad de dinero que estoy pues obteniendo ahora pues que no los estoy dejando ir. Tomás, quisiéramos saber si tienes una frase que te acompañe siempre. Una frase que se acompañe. Sí. Es hacer las cosas bien nunca es una complicación. Hacer las cosas bien nunca es una complicación. No los escucho. Se cortó un poco ahí. ¿Sí? Ahora Bastante acertada la frase que nos dices. Me encanta. Hacer las cosas bien nunca es una complicación. Me gusta mucho porque pues es un facto, como dicen ahora, Sí. es algo muy, muy directo, como nos mencionabas anteriormente, desde que llegaste prácticamente a Estados Unidos, estuviste haciendo las cosas bien, buscaste a fondo los temas legales, todo el tema de papeleo, documentaciones, todo eso, es hacer las cosas bien, no empezaste con el pie izquierdo, sino realmente con el pie derecho de la forma legal y pues Sí. afortunadamente hoy estás muy bien posicionado y pues en efecto estás en donde estás el día de hoy. Quisiera saber si tienes un referente al que admires. mira, ojalá tuviera uno solo. Tengo muchísimos, ¿okay? Pero uno con el que he estado muy en contacto últimamente y tuve el gran placer de servirle el año pasado fue al señor Patrick Bet-David. Ese es uno de mis más grandes mentores. Patrick Patrick Bet-David.
Ok. Él es actualmente el presidente o director de una organización que se llama Valuetainment y es una persona que tiene muchísimos negocios. Es como un roller coaster. Comenzó en la parte de seguros, agarró su empresa PHP y la llevó a, bueno, una valuación de más de 600 millones de dólares, donde la Wow. vendió más o menos creo que fue como en 2018. Es autor de diversos libros y aparte de eso, tiene una empresa de consultoría que se llama Beth David Consulting. Y bueno, aparte tiene un evento espectacular que se llama The Vault, que ahorita fue en Orlando, que justamente trata específicamente sobre emprendimiento. Y pudiste conocerlo sirviendo, sí, o sea, trabajando con ellos. Sí, yo trabajé con él justamente si eso fue en diciembre del año pasado. Tuve el gran honor de servirle una cena para un grupo selecto de personas Wow. que justamente les estaba haciendo consulting, que fue en un edificio que recientemente compró, que tiene hasta un hangar para un jet privado, todo, o sea, una cosa increíble. Wow. Entonces, bueno, sí. No, y aparte, él es el host y el dueño de uno de los mayores podcasts de negocios que se llama The PBD Podcast, donde ha estado gente como Trump, ha estado, o sea, una cantidad de personas. Grandes figuras. Sí. Oye, qué chévere porque de igual forma tu emprendimiento, tu negocio te permitió conocer a alguien que admiras mucho, ¿no? Qué Trabajar chévere. con él. Esa parte fue Entonces eso, maravillosa. No, y no claro, todo el mundo tiene esa fortuna o exacto, ese lujo de poder chicañarlo en el buen sentido. exacto. Digamos, eres la primera persona, creo, Sí, que nos dice que tuve la oportunidad de conocer la persona que yo a admiro. ese referente que tengo. Ajá. Y me parece muy chévere, de verdad, que gracias a tu negocio, pues hayas podido llegar a ese punto. Es un logro bastante chévere, me gusta mucho. Sí, la experiencia me imagino que tuvo que haber sido a otro nivel. Fue Qué increíble. chévere. Es un evento que planifiqué. Yo casi nunca planifico los eventos con tanta anticipación, pero yo estuve casi que 2 semanas corriendo de aquí para allá, allá para acá, cuadrando floristas, cosas. Es una locura, de verdad, pero valió Claro, la pena. lo valió. Súper, Tomás, súper, súper. Y ya para cerrar, quisiéramos saber si tienes un miedo que ya superaste. Un miedo que ya superé. Fíjate tú. Bueno, muchos, realmente. Vamos a poner el último, el miedo al rechazo. Creo que ese miedo es un miedo que nos acompaña a todos, pero al final, cuando uno lo racionaliza, te das cuenta que es una estupidez realmente. O sea, al final, ya las personas te están diciendo que no al comprarte. Ya al tú hacer la pregunta, por lo menos abres la puerta a que te digan que sí. Entonces, no tengas miedo a que te rechacen. Porque lo mejor que puede pasar es que te digan que sí. Y lo peor es que te quedes como estás. Así es. Uf, Totalmente. estoy de acuerdo contigo. No, es así, todos buscamos siempre la oportunidad de no y no falta o el sí o el no. Y ese no, que sea una oportunidad del por qué. Claro. Entonces, no es porque sea malo el producto, no es porque haya sido quizás un mal servicio, es porque, pues porque hay nos que hay que aceptar también y son No, bienvenidos. la otra vez un empresario nos decía eh, que uno, que para llegar a cierta cantidad de De sí, ventas, ajá, hay que para pasar por lograr un muchos. sí, hay que alcanzar muchos no. Tantos no. Entonces nos Así es, decía, tienes que lograr así 20 es. nos para lograr un sí. Entonces él decía como, yo quiero llegar a esos no rápido para así más rápido llegar a ese sí, Así, ¿no? Entonces ajá. todos esos no forman parte como de ese proceso para alcanzar ese sí. Y cada vez van a ser menos los no. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. No hay que Lo que tener me miedo. recuerda No. mucho a un libro que se llama justamente así, Go for No, que es Anda por el No. no, que habla justamente de eso, que el camino al éxito no es evitando el fracaso, es a través del fracaso. Total. Y es así. Creo que eres una voz propia para poder confirmarte que en realidad la vida te lo ha demostrado, ¿no? Correctamente. Correctamente. Bueno, Tomás, hemos llegado al final de esta charla, esta
de este episodio de Empresas Legendarias. Muchísimas gracias por tu espacio, por abrirte a contarnos tu historia, por contarnos un poco más allá de tus procesos, darles también ciertos consejos a quienes están iniciando ahora, todos los empresarios que muy seguramente están viendo este episodio y están viendo en ti, Tomás, como un referente, muy seguramente, de alguien que, pues, en efecto es un empresario legendario, como lo eres tú. Así es, Muchísimas Tomás. gracias por esta oportunidad. No, la oportunidad es de nosotros y siempre nos gusta como que por favor nos cuentes para las personas que no te conocen, que es la primera vez que escuchan de ti, en qué ciudad estás, a qué número de teléfono te pueden contactar, qué tipo de eventos tú pues estás apto para poder aplicar tu servicio. Bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales para que las personas te puedan buscar. Claro que sí. Mira, el nombre de mi negocio es Irimaki Live Sushi Catering. Pueden encontrarme en Instagram como Irimaki Sushi o contactarme a mi número de teléfono 786-672-3316. Nosotros servimos a todo el área del sur de Florida. Yo particularmente estoy radicado en Miami, pero también servimos a todo el área de West Palm Beach, de Broward y de Miami-Dade. Es decir, básicamente todo el sur de Florida. Y con respecto al tipo de eventos que pueden hacer, básicamente cualquiera que involucre más de 6, 8 personas, ya nosotros podemos hacerlo sin ningún problema. Incluso estamos ahorita haciendo una prueba, una experiencia para 2, de repente una cena de aniversario o algo por el estilo, que también ha tenido una aceptación bastante buena, sobre todo a aquellas personas que les gusta algo muy, muy elevado y algo que definitivamente es muy difícil de conseguir en un restaurante. Súper ese nuevo foco que están tomando y pues espero de verdad que les vaya muy bien con esta nueva, con este nuevo foco que toman. Esa nueva propuesta. Así es, para los que están enamorados, ya saben, reserven sus citas por favor con Tomás, él los va a estar esperando. Y Tomás, nuevamente gracias por este espacio tan valioso y tan importante. Sabemos que muchas personas se van a poder sentir identificadas con tu proyecto, con tu historia, con este camino que la vida te ha demostrado que emprender no es fácil, pero siempre hay empresarios legendarios como tú que sacan adelante, precisamente. Así que ya saben, podrán encontrar este capítulo en nuestro canal de YouTube, también en Spotify. ¿Dónde más, Diego? En YouTube, Spotify, y encontrarán extractos de este y otros episodios en nuestras redes sociales, tales como lo son Facebook, Instagram, YouTube Shorts y TikTok. Así que muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Excelente.